La vida de Ana había sido siempre una historia de sueños y esfuerzos, una narrativa marcada por la esperanza de un futuro prometedor y la seguridad que parecía estar al alcance de sus manos. Desde joven, había trabajado con dedicación para construir un camino estable, confiando en sus habilidades y en la promesa de que, con perseverancia, lograría todo lo que anhelaba. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, esa ilusión se desvaneció. Una crisis financiera inesperada irrumpió en su realidad como un huracán, arrasando con todo lo que había construido con tanto sacrificio. La pérdida fue tan profunda que no solo le arrebató sus bienes materiales, sino que también desgarró la confianza en quienes antes consideraba sus aliados y protectores. En ese momento, Ana se encontró rodeada de un silencio abrumador, un silencio que parecía gritarle que había quedado sola en medio de esa tormenta. Los amigos que una vez prometieron estar a su lado, aquellos que aseguraban comprender y apoyar su camino, desaparecieron cuando más los necesitaba. Algunos se distanciaron por miedo, otros por incomprensión y algunos simplemente por incapacidad de afrontar su dolor. La familia, que ella esperaba que la sostuviera con amor y comprensión, también la juzgó, cuestionando sus decisiones, su suerte, su carácter. En esa soledad se le hizo evidente que la pérdida no solo era económica, sino también emocional y espiritual. Cada día cargaba con el peso de las dudas, la vergüenza y la sensación de ser abandonada por todos, incluso por aquellos que antes consideraba su refugio. Era un desierto interior, un lugar de oscuridad donde parecía que no había salida, donde la esperanza parecía haberse marchitado junto con sus bienes. La desesperanza se convirtió en su compañera más constante, y en medio de esa penumbra comenzó a preguntarse si alguna vez volvería a encontrar una razón para seguir adelante. La idea de volver a empezar parecía un sueño inalcanzable, una quimera que solo aumentaba su angustia. La duda de si alguna vez sería capaz de reconstruir su vida, de volver a confiar en sí misma y en los demás, la consumía lentamente. En ese proceso de duelo, sin embargo, surgió una presencia silenciosa que no se hizo notar con palabras ni promesas vacías, sino con una constancia que atravesaba cada rincón de su alma herida. Fue en esos momentos de mayor vulnerabilidad donde Ana empezó a notar que en medio de su soledad algo más grande permanecía. La idea de que no estaba completamente sola, de que quizás había un apoyo invisible que no podía ver ni tocar, empezó a calar en su corazón. La tristeza y el miedo aún estaban allí, pero algo en su interior empezó a cambiar lentamente. La duda se transformó en una pequeña chispa de confianza, alimentada por la certeza de que, en medio del caos, había una mano que no la soltaba. Esa mano que no buscaba devolverla al pasado ni ofrecer promesas vacías, sino simplemente sostenerla con una fuerza silenciosa, sin condiciones ni juicios. El desierto que parecía infinito comenzó a llenarse de una luz tenue, una luz que no provenía de afuera, sino que nacía desde dentro. La sensación de abandono se fue diluyendo, dando espacio a una presencia que, aunque invisible, parecía tan tangible como la piel que la cubría. Ana empezó a comprender que, en medio de la peor tormenta de su vida, no había sido olvidada ni abandonada realmente. La existencia de esa mano invisible le mostraba que incluso en los momentos en que todo parecía perdido, siempre había un camino, una guía que la invitaba a confiar, a esperar y a creer en algo más grande que sus heridas y su dolor. La historia que estaba por comenzar sería la de esa transformación silenciosa, de una fe que se reafirma en la adversidad y de una red de amor que, aunque invisible, sostiene con más firmeza que cualquier cosa material. En medio de esa penumbra, donde la esperanza parecía haberse quedado atrapada en un rincón olvidado, surge una verdad que muchas veces se pasa por alto. La presencia de una fuerza que trasciende lo material,
no siempre se manifiesta con grandes gestos ni palabras grandilocuentes. Más bien, se revela en pequeños indicios, en silencios que contienen una promesa, en miradas que parecen comprender sin juzgar. Cuando Ana empezó a notar estos detalles, comprendió que esa mano invisible no buscaba imponerse, sino acompañar con suavidad y paciencia, como la brisa que acaricia las hojas en un día caluroso. La presencia de esa fuerza no pretendía reemplazar su dolor, sino ofrecerle un espacio donde pudiera sentir que, aunque todo a su alrededor se desmoronaba, había un refugio interno que permanecía intacto, firme y constante. Desde esa perspectiva, resulta claro que la verdadera fortaleza radica en aprender a reconocer esos pequeños signos de apoyo que en ocasiones parecen insignificantes, pero que contienen una profundidad infinita. Por ejemplo, en momentos en que la aflicción se vuelve tan aguda que parece que el alma se desgarra, la sensación de que alguien o algo sostiene esa herida desde el interior puede marcar la diferencia entre rendirse o encontrar una nueva razón para seguir luchando. Es como si, en ese silencio, se escuchara una melodía suave y persistente que invita a confiar en que, pese a las circunstancias, no estamos solos. Esa melodía puede ser la evidencia de una presencia que, sin hacer alarde, trabaja en los rincones más profundos de nuestro ser, renovando nuestra capacidad de esperanza sin que nos demos cuenta. Al profundizar en esta experiencia, se revela que esa fuerza no es un simple consuelo pasajero, sino un recordatorio constante de que la vida siempre lleva en su interior una chispa de renovación. Cuando todo parece perdido, esa chispa puede encender una pequeña llama que con el tiempo se convierte en una fogata capaz de iluminar caminos antes invisibles. En ese proceso, Ana empezó a comprender que, aunque el sufrimiento parecía un muro infranqueable, en realidad era una oportunidad para descubrir una fortaleza interior que, por muy oculta que estuviera, siempre había estado allí, esperando el momento adecuado para manifestarse. La presencia de Cristo, en esa metáfora, no era solo un símbolo externo, sino una realidad que se encarnaba en cada acto de paciencia, en cada mirada de compasión que no juzgaba, sino que ofrecía un espacio para la sanación. Por otro lado, cabe destacar que la aceptación de esa ayuda silenciosa requiere de una apertura consciente. No basta con reconocer que la fuerza existe. Es necesario aprender a sintonizar con ella, a escuchar su ritmo en medio del caos. Es un acto de fe que implica confianza en lo invisible, en lo intangible y sobre todo en uno mismo, porque esa mano que nunca se soltó también nos invita a recuperar la confianza en nuestra capacidad de resiliencia. En ese proceso, la vulnerabilidad deja de ser un signo de debilidad para convertirse en un acto de valentía. La verdadera valentía consiste en aceptar que no siempre podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos elegir en quién confiar y en qué creer. Asimismo, esa presencia constante también enseña una lección importante sobre la paciencia. La transformación no sucede de la noche a la mañana. Requiere tiempo, silencio y persistencia. La semilla de la esperanza sembrada en lo más profundo necesita de cuidados invisibles, de riegos silenciosos que solo se perciben en el alma. En ese sentido, Ana empezó a entender que la fe no es una respuesta instantánea, sino un compromiso diario de seguir creyendo en lo que no siempre se puede ver. La confianza en esa mano que la sostenía, aunque invisible, le permitió dar pequeños pasos hacia adelante, pasos que parecían insignificantes en el momento, pero que en conjunto construyeron un camino de recuperación y redescubrimiento personal. Finalmente, al aceptar esa presencia, Ana empezó a ver su realidad desde otra perspectiva. La pérdida, que en un principio parecía definitiva, se convirtió en un punto de partida para un nuevo ciclo.
La mano que nunca soltó fue la que le enseñó que incluso en los momentos más oscuros hay una luz que nunca se apaga, solo espera ser reconocida. Esa luz no solo ilumina el camino hacia la sanación, sino que también revela la capacidad que todos tenemos para levantarnos, para transformar el dolor en una fuente de fuerza y para descubrir que, en medio de la adversidad, la verdadera victoria radica en mantener viva la fe en lo invisible, en lo espiritual, en esa presencia que, sin palabras, siempre ha estado allí, sosteniendo la esperanza en los corazones dispuestos a confiar. En ese proceso de reconocer una presencia que trasciende lo visible, se abre una dimensión en la que la fe se vuelve una acción concreta, no solo una creencia abstracta. La confianza en esa mano invisible requiere que aprendamos a escuchar en silencio, a percibir las pequeñas señales que, aunque parecen insignificantes, contienen en sí mismas la potencia de un cambio profundo. Consideremos cómo en la naturaleza una semilla puede parecer insignificante en medio de la tierra, pero en su interior alberga la promesa de un árbol gigante si se le otorga el cuidado adecuado. De igual modo, en los momentos de mayor desesperanza, pequeñas acciones de gratitud, de paciencia o de perdón actúan como ese riego silencioso que nutre las raíces de nuestra alma. No son gestos grandiosos, sino manifestaciones cotidianas que en conjunto fortalecen la confianza en que la vida, aun en su aparente caos, tiene un orden divino que guía cada paso. Otra faceta que merece atención es cómo esa presencia sutil se revela en la transformación de la percepción del tiempo. En los momentos de dificultad se experimenta una sensación de estancamiento o de que el reloj se detiene, de que la eternidad de la angustia se vuelve insoportable. Sin embargo, cuando se logra conectar con esa mano que nunca se soltó, empieza a comprenderse que las heridas sanan en su propio ciclo, en el momento justo, sin presiones externas. La paciencia se convierte en una aliada poderosa, pues permite que el alma reciba lo que necesita en el tiempo correcto. La misma naturaleza enseña que las estaciones no se apresuran y que la belleza del renacimiento siempre llega después del invierno más riguroso. La fe en esa presencia nos invita a aceptar que, aunque no podamos controlar las circunstancias, sí podemos confiar en que cada proceso tiene su propio ritmo y que lo que parece una pérdida definitiva puede ser, en realidad, una preparación para algo mucho más grande. Asimismo, es indispensable entender que esa mano que nunca soltó también trabaja en la transformación de nuestra percepción del sufrimiento. Muchas veces, el dolor se presenta como un muro infranqueable, una barrera que nos impide avanzar y nos hace cuestionar el sentido de todo. Pero en realidad, ese sufrimiento puede convertirse en un catalizador de crecimiento si aprendemos a verlo como un maestro en lugar de un enemigo. La presencia que sostiene en silencio también nos ayuda a reinterpretar las heridas como lecciones, como marcas que confieren mayor profundidad a nuestro carácter. Es en la aceptación de esa realidad donde surge la verdadera fortaleza, la capacidad de convertir el dolor en compasión, en empatía, en una fuente de inspiración para otros que atraviesan momentos similares. La mano que nunca se soltó en ese sentido también nos invita a ver en nuestras heridas un potencial para elevarnos, para convertir la oscuridad en luz. Otra idea esencial en este nivel de comprensión es que esa presencia constante también nos desafía a ampliar nuestra visión del amor. No se trata solo del afecto que sentimos por otros, sino de una fuerza que trasciende las relaciones humanas y que se manifiesta en acciones de entrega, en actitudes de servicio y en la disposición a perdonar. Cuando todo parece perdido, esa mano nos anima a abrir el corazón sin reservas, a dejar de lado el orgullo y la necesidad de control.
El amor que proviene de esa presencia no exige resultados inmediatos ni recompensa, simplemente se entrega con generosidad, confiando en que el universo devolverá en su momento lo que hemos sembrado. En la práctica, eso puede significar ofrecer una palabra de consuelo a alguien que sufre, o simplemente mantener una actitud de gratitud por lo que aún queda, por las pequeñas victorias diarias. Esa entrega desinteresada, esa confianza en que la vida siempre busca equilibrar, son las semillas que, en el tiempo, darán frutos de paz y de esperanza renovada. Por último, es fundamental comprender que esa mano que nunca soltó también trabaja en la liberación de nuestras cadenas internas. La mayor prisión no siempre es externa, sino aquella que creamos en nuestra mente: los juicios, los miedos, las creencias limitantes. La presencia que acompaña en silencio nos invita a despojarnos de esas ataduras, a aceptar nuestra vulnerabilidad como una fortaleza genuina. Es en esa aceptación que encontramos la libertad verdadera, porque dejamos de luchar contra nosotros mismos y empezamos a confiar en que, en medio del caos, hay un orden divino que nos sostiene y nos guía. La transformación sucede cuando dejamos de aferrarnos a la idea de que debemos controlar todo y aprendemos a entregarnos a esa mano que, desde el silencio, nos sostiene en cada caída y en cada levantamiento. Así, la fe se vuelve una experiencia viva, que se manifiesta en cada acción cotidiana y en cada pensamiento de esperanza, reafirmando que incluso en la oscuridad más profunda hay una luz que nunca se apaga. Al profundizar en la dinámica de esa mano que nunca soltó, encontramos que su verdadera fuerza reside en su capacidad para transformar nuestra percepción del tiempo y del espacio interior. Cuando el sufrimiento nos envuelve, la sensación de que el reloj se detiene o que las horas se vuelven eternas nos arrastra a un estado de inmovilidad emocional, donde cada segundo parece un castigo. Sin embargo, esa presencia silenciosa actúa como un reloj interno que ajusta nuestra percepción, permitiéndonos entender que en medio del caos también hay un ritmo que debemos aprender a escuchar. La paciencia, en este contexto, no es una simple espera pasiva, sino un acto de apertura consciente, una decisión de confiar en que el proceso de sanación y crecimiento no se mide por el tiempo externo, sino por la aceptación de que cada ciclo tiene su momento preciso. Ahora, considere cómo esto se aplica en las relaciones humanas. Cuando alguien atraviesa una profunda pérdida, la tendencia natural es querer acelerar su recuperación, ofrecer soluciones inmediatas o exigir que deje atrás el dolor rápidamente. No obstante, esa mano que nunca se soltó también nos enseña que la verdadera ayuda consiste en acompañar sin presionar, en permitir que cada uno pase por su propio ritmo, respetando sus tiempos internos. La paciencia se convierte en una manifestación de amor genuino, la cual reconoce que cada proceso es único y que el verdadero apoyo no está en imponer nuestro calendario, sino en ofrecer un espacio seguro donde la sanación pueda florecer en su momento. Esa comprensión profunda, además, nos invita a practicar la humildad de aceptar nuestras propias limitaciones, reconociendo que no todo puede resolverse con acciones inmediatas. Muchas veces, lo que más necesita el alma es un espacio de quietud para escuchar su propia voz interior. Otra dimensión relevante de esta presencia que nunca abandona es su capacidad de abrirnos a una visión más amplia de la realidad. Cuando estamos inmersos en la tormenta, tendemos a reducir la totalidad de nuestro ser a las circunstancias adversas, creyendo que esas dificultades definirán nuestro destino. Sin embargo, esa mano invisible trabaja en la expansión de nuestra conciencia, ayudándonos a ver más allá de la superficie del sufrimiento. Nos invita a comprender que cada prueba, por dura que sea, forma parte de un diseño mayor, un patrón de aprendizaje
que trasciende nuestra percepción limitada. En ese sentido, el dolor deja de ser solo una experiencia negativa y se transforma en un catalizador para descubrir capacidades que desconocíamos: la resiliencia, la empatía, la fortaleza interior. La presencia que acompaña en silencio nos desafía a aceptar que, en medio de la oscuridad, también hay semillas de luz que solo se revelan cuando aprendemos a confiar en el proceso, en esa mano que, aunque invisible, sostiene cada paso con firmeza. Desde otro ángulo, podemos explorar la forma en que esa fuerza trabaja en la liberación de nuestro espíritu, permitiéndonos abandonar viejas cargas que ya no sirven. Muchas veces, el peso del pasado, las heridas no sanadas o los rencores acumulados actúan como grilletes que nos mantienen atrapados en un ciclo de sufrimiento repetido. La presencia constante, en cambio, nos ayuda a reconocer que esa carga solo tiene poder si le damos la energía de la resistencia, y la resistencia solo persiste si nos aferramos a las historias que alimentan nuestro dolor. Cuando aprendemos a soltar esas ataduras, esa mano que nunca se soltó actúa como un catalizador para liberarnos, enseñándonos que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de dejar ir y confiar en que lo que se va es reemplazado por algo más auténtico y liberador. La aceptación de la impermanencia, en ese sentido, se vuelve un acto de valentía que abre las puertas a nuevas oportunidades y a una paz que trasciende las circunstancias externas. Por último, es importante entender que esa presencia también trabaja en la transformación de nuestro concepto de vulnerabilidad, convirtiéndola en una fuente de poder. La sociedad suele ver la vulnerabilidad como una debilidad, una grieta que debe ser ocultada o fortalecida. Sin embargo, esa mano que nunca soltó nos invita a reconocer que, en realidad, la vulnerabilidad es la puerta de entrada a una autenticidad profunda, a una conexión genuina con nosotros mismos y con los demás. Al aceptar nuestra fragilidad, nos permitimos experimentar la compasión, no solo hacia otros, sino también hacia nuestro propio ser. Esa aceptación nos libera de las máscaras y nos abre a la posibilidad de mostrarnos tal cual somos, con nuestras heridas y nuestras luces, sin miedo a ser juzgados. En ese acto de sinceridad, encontramos una fuerza que trasciende lo superficial y nos conecta con esa fuerza mayor que siempre nos sostiene, incluso en los momentos en que todo parece desmoronarse. La presencia que no se aparta nos enseña que, en medio de la vulnerabilidad, también hay un poder silencioso que transforma el sufrimiento en una fuente de sabiduría y amor incondicional. Al adentrarnos en cómo esa presencia que nunca abandona trabaja en nuestra transformación interior, es fundamental entender que no solo actúa en los momentos de crisis, sino que también moldea nuestra percepción de la vida en su conjunto. La realidad cotidiana nos invita a caer en la trampa de aceptar solo lo visible, lo palpable, pero esa fuerza sutil nos desafía a ampliar nuestra mirada hacia dimensiones donde lo intangible se vuelve la clave del cambio. Cuando logramos reconocer en la rutina diaria la presencia de esa mano que nos sostiene, empezamos a interpretar las experiencias no como eventos aislados, sino como partes de un proceso de crecimiento continuo. Esa nueva perspectiva nos permite ver que cada dificultad, cada pérdida, tiene un valor intrínseco, pues nos invita a profundizar en nuestro interior y descubrir recursos que desconocíamos poseer. La capacidad de ver más allá de lo superficial se convierte en un acto de fe en la vida misma, que nos anima a confiar en que todo, incluso el dolor, tiene un propósito mayor. Ahora, imagina cómo esto se refleja en la manera en que enfrentamos nuestras decisiones. La presencia silenciosa que nos acompaña no solo nos ayuda a aceptar lo que sucede, sino que también nos impulsa a actuar con mayor autenticidad. Cuando estamos alineados con esa fuerza, nuestras acciones dejan de ser impulsos reactivos
y se convierten en expresiones de un compromiso interno profundo. La verdadera valentía radica en tomar decisiones que, aunque puedan parecer arriesgadas o incomprendidas por otros, están en sintonía con esa guía interna. Así, cada paso hacia adelante deja de ser una apuesta incierta para convertirse en un acto consciente de confianza en que estamos siendo guiados por una fuerza que no nos abandona. Esa percepción transforma el temor en una oportunidad para explorar nuevos caminos, permitiéndonos avanzar con mayor serenidad, aún en medio de las incertidumbres que la vida nos presenta. Construir sobre esta idea, también es importante destacar que esa fuerza trabaja en la reconfiguración de nuestras metas y aspiraciones. La pérdida de bienes materiales o de relaciones puede hacernos sentir que todo lo que valorábamos se esfumó, pero esa presencia nos desafía a revisar qué verdaderamente importa. Es en ese proceso de introspección donde descubrimos que muchas de nuestras metas estaban basadas en expectativas externas o en un deseo de aprobación que, en realidad, no alimentaba nuestro verdadero ser. La mano que nunca abandona nos invita a redefinir nuestras prioridades desde un lugar de mayor sinceridad, orientando nuestras acciones hacia aquello que realmente nutre el alma. Es como quitar las capas de un lienzo que cubrían una obra auténtica, permitiendo que la imagen verdadera emerja con mayor claridad. Desde esa perspectiva, la pérdida se vuelve una oportunidad para alinear nuestra vida con valores que trascienden lo material, fortaleciendo nuestro espíritu y creando un sentido de propósito más profundo y duradero. Otra dimensión que vale la pena explorar es cómo esa fuerza trabaja en la liberación de las ataduras mentales que nos mantienen presos en patrones de autolimitación. Muchas veces, nuestro mayor obstáculo no es la circunstancia externa, sino la manera en que interpretamos esa circunstancia. La presencia que nunca se aparta trabaja en la transformación de esas interpretaciones, ayudándonos a ver que nuestras creencias limitantes, si bien parecen sólidas, en realidad son construcciones que podemos cuestionar y modificar. Cuando logramos desprendernos de esas ideas rígidas, se abre un espacio para una libertad interior que nos permite actuar sin miedo, sin la carga de un pasado que nos condena. Es como si, en lugar de caminar con las cadenas que nos ataban, nos diéramos cuenta de que en realidad somos libres para reinventarnos en cada instante. Esa liberación interior no solo potencia nuestra capacidad de recuperación, sino que también nos prepara para afrontar las futuras adversidades con mayor confianza y serenidad, sabiendo que esa mano que nos sostiene siempre está allí, ayudándonos a soltar lo que nos limita y a abrazar una existencia más auténtica y plena. Finalmente, cabe destacar que esa presencia trabaja en la profundización de nuestra relación con la vida misma, integrando en nuestro ser una sensación de pertenencia y conexión universal. Cuando logramos experimentar esa unión, la sensación de aislamiento se disuelve, dando paso a una profunda paz interior. La percepción de que somos parte de un todo más grande nos otorga una perspectiva distinta frente a las dificultades, pues entendemos que cada experiencia, por dolorosa que sea, tiene su lugar en una danza cósmica que trasciende lo individual. La confianza en esa fuerza que nunca se aparta nos enseña a aceptar con humildad que no todo está en nuestras manos, pero que podemos estar seguros de que, en medio de esa incertidumbre, siempre hay una presencia amorosa que nos acompaña y guía. Esa comprensión nos permite dejar de luchar contra la corriente de la vida y, en cambio, aprender a navegarla con gracia y gratitud, confiando en que, en cada remolino, esa mano que nunca se soltó nos sostiene y nos lleva hacia un destino de mayor luz y propósito. Cuando hablamos de esa mano que nunca soltó, nos adentramos en una dimensión donde la percepción del control se disuelve
y surge una confianza radical en lo que no podemos ver ni entender completamente. En ese proceso, se revela la importancia de soltar las expectativas rígidas que solemos tener sobre cómo deben desarrollarse las cosas y, en cambio, abrazar la incertidumbre con una actitud de apertura total. La verdadera fortaleza no radica en tener todas las respuestas, sino en aprender a confiar en la inteligencia de la vida misma, que siempre encuentra caminos donde nosotros solo vemos obstáculos. En ese acto de rendición encontramos un espacio donde la ansiedad disminuye y la paz interior florece, porque comprendemos que lo más valioso no siempre es lo que podemos controlar, sino la capacidad de aceptar lo que sucede con serenidad. Ahora, considere cómo esta confianza se vuelve un acto consciente de reconocimiento hacia esa presencia constante. No se trata solo de una creencia pasiva, sino de una decisión activa de reconocer que, incluso en momentos de aparente desesperanza, hay una fuerza mayor que actúa en silencio. Esa decisión transforma cada instante en una oportunidad para reafirmar la fe en que la vida no es solo una serie de eventos azarosos, sino una danza guiada por una inteligencia amorosa. La percepción de esa guía invisible puede manifestarse en detalles que en primera instancia parecen insignificantes. Una palabra que llega en el momento justo, una inspiración que surge en medio de la duda o simplemente una sensación de calma en medio del caos. La clave está en aprender a distinguir esas señales, en afinar la sensibilidad para captar que detrás de cada circunstancia hay una presencia que trabaja en nuestro favor, incluso cuando no podemos verla con los ojos físicos. Profundizando en esta idea, resulta crucial entender que esa mano que nunca soltó también trabaja en la reprogramación de nuestras creencias más arraigadas. Muchas veces, las heridas que nos han marcado son el resultado de interpretaciones limitantes que aceptamos como verdades absolutas. La presencia silenciosa, en cambio, nos invita a cuestionar esas narrativas internas que nos mantienen atados a la victimización o a la desesperanza. Nos desafía a reformular la historia que nos contamos, a ver las dificultades no como castigos, sino como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. En ese acto de transformación interior se produce una especie de renacimiento, donde la esperanza se reinventa y el miedo pierde fuerza ante la certeza de que somos parte de un plan mayor. La confianza en esa mano que nunca soltó se vuelve entonces una herramienta para reconectar con la sabiduría interna que siempre busca el bienestar y la evolución del alma, incluso en medio de las pruebas más duras. Otra dimensión importante es cómo esa presencia trabaja en la apertura de nuestra perspectiva hacia lo que consideramos abundancia. La pérdida material y las heridas emocionales tienden a reducir nuestro concepto de riqueza a lo externo, a posesiones o logros concretos. Sin embargo, esa fuerza que nunca se apartó nos desafía a explorar una visión mucho más profunda del verdadero patrimonio: la paz interior, la gratitud y la capacidad de dar sin esperar recibir. Cuando logramos cultivar esas cualidades, empezamos a entender que la verdadera abundancia reside en la calidad de nuestro espíritu, en la disponibilidad de nuestro corazón para amar, perdonar y servir. Esa comprensión se convierte en un imán que atrae nuevas oportunidades y relaciones que enriquecen nuestra vida en formas que nunca habíamos imaginado. La pérdida, en ese contexto, deja de ser un final y se transforma en un espacio donde se siembran semillas de esperanza y gratitud, que florecen en momentos de mayor dificultad, revelando que la verdadera riqueza no puede ser arrebatada ni perdida si la cultivamos desde adentro. Por último, resulta vital reconocer que esa presencia que nunca se soltó también trabaja en la construcción de una visión más compasiva hacia uno mismo.
La tendencia a juzgarnos duramente por los errores, por las heridas abiertas o los fracasos pasados se disuelve cuando aceptamos que esa mano que sostiene también nos invita a ser amables con nuestras propias heridas. La autocompasión, lejos de ser un acto de debilidad, se vuelve un acto de valentía que reconoce la humanidad en cada uno de nosotros. Nos libera de la prisión del perfeccionismo y nos permite ver nuestras imperfecciones como oportunidades de crecimiento en lugar de fallas irreparables. La presencia amorosa trabaja en la transformación de la autocrítica en autoaceptación, creando un espacio donde podemos aprender a amarnos tal cual somos, con todos nuestros miedos, dudas y heridas. Desde esa aceptación, surge la confianza de que, incluso en medio del sufrimiento, la mano que nunca soltó también sostiene nuestra capacidad de perdonar, de sanar y de renacer continuamente. Al profundizar en el trabajo de esa presencia constante en nuestra vida, se revela una dimensión que va más allá de la simple protección o acompañamiento. Se trata de una transformación en la manera en que experimentamos la realidad cotidiana. Esa mano invisible no solo sostiene en los momentos difíciles, sino que también nos invita a reestructurar nuestros esquemas mentales, a desmantelar creencias que limitan nuestra percepción de la vida y de nuestro propio potencial. Es como si, en vez de caminar con un mapa que nos indica solo el camino evidente, nos entregaran un plano donde aparecen rutas invisibles, caminos que solo se perciben cuando aprendemos a escuchar con el corazón. Desde esa perspectiva, cada decisión que tomamos se vuelve un acto de confianza en esa guía interna, una oportunidad para dejar atrás miedos arraigados y abrirnos a posibilidades que antes parecían inalcanzables. Por ejemplo, cuando enfrentamos una situación de aparente derrota, esa presencia nos desafía a ver más allá del resultado inmediato. Nos enseña que, en realidad, cada caída puede ser una semilla de aprendizaje si logramos mantener la mente abierta y el espíritu dispuesto. No se trata solo de aceptar lo que sucede, sino de reconocer que toda experiencia, por amarga que sea, tiene en sí misma el potencial de abrir puertas hacia nuevos horizontes. Esa mano que nunca se apartó fomenta en nosotros una actitud de curiosidad y asombro frente a la vida, como si cada obstáculo fuera una oportunidad disfrazada, una lección que llega en el momento preciso para fortalecernos. En esa dinámica, dejamos de ver los problemas como muros infranqueables y comenzamos a percibir en ellos la oportunidad de ampliar nuestra visión, de descubrir habilidades que estaban dormidas en nuestro interior. Otra faceta que merece atención es el impacto de esa presencia en nuestra capacidad de crear intenciones conscientes. Cuando confiamos en esa guía interna, dejamos de actuar desde la desesperación o la necesidad de controlar todo y empezamos a manifestar con mayor claridad lo que realmente deseamos en nuestro corazón. La diferencia radica en que, en lugar de reaccionar impulsivamente ante las circunstancias, aprendemos a sembrar intenciones desde un lugar de calma y certeza. Esa mano que nunca se soltó nos recuerda que somos co-creadores de nuestra realidad, que nuestras acciones, guiadas por esa fe interna, tienen el poder de transformar nuestro destino. La clave está en cultivar esa confianza día a día, en alimentarla con pensamientos positivos y acciones alineadas con nuestro propósito más profundo. Así, cada pequeño acto se convierte en un acto de fe activa, una expresión de que estamos dispuestos a dejar que esa fuerza invisible nos guíe hacia lo que realmente importa. En ese proceso, también es esencial reconocer que esa presencia trabaja en la expansión de nuestra percepción de abundancia. Muchas veces, la pérdida de recursos o relaciones nos limita a una visión estrecha, donde solo vemos lo que nos falta y olvidamos que la verdadera abundancia reside en la riqueza de nuestro espíritu.
Esa mano constante nos desafía a cultivar una mentalidad de gratitud y generosidad, porque solo desde ese estado interior podemos atraer más bendiciones, en todas sus formas. La abundancia, en realidad, no es solo una cuestión de poseer, sino de ser receptivos a las maravillas que la vida nos ofrece en cada instante. Cuando aprendemos a agradecer lo que tenemos, incluso en medio de la escasez, esa presencia nos revela que la prosperidad auténtica surge desde la confianza en que siempre hay suficiente, en que somos parte de un ciclo de dar y recibir que nunca se detiene. Esa mirada de gratitud abre las compuertas del corazón y nos permite ver con claridad las bendiciones escondidas en las pequeñas cosas. Por último, resulta crucial comprender que esa fuerza que nunca se apartó también trabaja en la liberación de nuestras ataduras internas, aquellas que nos mantienen atados a pensamientos limitantes y a viejos juicios que nos impiden avanzar. Cuando logramos conectar con esa presencia, nos damos cuenta de que muchas cadenas son solo construcciones mentales que podemos desmontar con la misma fe que nos sostiene. Es como si, en medio de una prisión mental, descubriéramos que las paredes solo existen en nuestra percepción y que la llave para salir siempre ha estado en nuestro interior. Esa mano que nunca se soltó nos invita a abrir los ojos y a ver que somos seres libres en esencia y que la única cárcel que nos mantiene cautivos es aquella que construimos con nuestras dudas y temores. En ese acto de consciente liberación, experimentamos una profunda sensación de paz y autenticidad, porque dejamos de ser prisioneros de nuestras propias creencias limitantes y empezamos a vivir desde la confianza en esa fuerza que, en silencio, trabaja en la recuperación de nuestro poder personal. En esa entrega aprendemos a reconocer que la verdadera libertad surge cuando confiamos en esa presencia amorosa, la cual nos acompaña y guía en cada paso, incluso cuando no podemos verla, pero sí sentirla en nuestro corazón. Una de las facetas más profundas de esa presencia que nunca se soltó es su capacidad para transformar nuestras percepciones del fracaso. No se trata simplemente de aceptar que las cosas no salieron como queríamos, sino de entender que cada caída lleva en sí la semilla de una oportunidad invaluable para reinventarnos. Cuando vemos los errores y las derrotas como obstáculos insuperables, limitamos nuestra visión a una perspectiva lineal y pesimista. Sin embargo, esa mano invisible actúa como un espejo que refleja nuestro potencial oculto, incentivándonos a descubrir recursos internos que estaban dormidos. La verdadera transformación ocurre cuando aprendemos a ver en cada tropiezo una señal de que estamos en el proceso de ajustar nuestro rumbo, de afinar nuestro carácter y de fortalecer nuestra fe en la vida misma. Ahora, piensa en cómo esa fuerza trabaja en la reestructuración de nuestra relación con el tiempo. La impaciencia que suele acompañar a la espera de resultados puede sabotear nuestra confianza y convertir los momentos de espera en torturas internas. Pero esa presencia silenciosa nos recuerda que el tiempo no es un enemigo, sino un aliado en el crecimiento espiritual. Nos invita a soltar la necesidad de que todo suceda en nuestro calendario, a aceptar que lo que requiere tiempo en realidad merece toda nuestra atención y respeto. En ese proceso aprendemos a cultivar la paciencia activa, esa que nos impulsa a seguir cultivando acciones positivas, a mantener viva la esperanza y a confiar en que los frutos llegarán en el momento justo. La paciencia en ese contexto se convierte en un acto de amor propio, una manifestación de la fe que nos sostiene en los momentos en que todo parece estar en suspenso. Otra dimensión que se despliega en esa relación con la presencia constante es la capacidad de volver a conectar con nuestro niño interior. La vida, con sus altas y bajas, puede hacer que perdamos esa chispa de ingenuidad y confianza en que todo es posible.
Sin embargo, esa mano que nunca soltó actúa como un recordatorio amoroso de que la esencia de la vida reside en la capacidad de sorprenderse y de renovar la esperanza. Nos desafía a dejar de lado las máscaras de la adultez que muchas veces ocultan nuestro verdadero ser y a abrirnos a la alegría simple de un amanecer, a la maravilla de una sonrisa sincera o a la belleza de un acto de bondad sin expectativas. Cuando nos permitimos reconectar con esa inocencia, nuestro corazón se llena de una energía renovadora que nos impulsa a seguir adelante con entusiasmo y sin miedo a los cambios. De otro lado, esa fuerza también trabaja en la apertura de nuestro corazón hacia la aceptación radical de la realidad. La resistencia a aceptar lo que no podemos cambiar genera tensiones internas que minan nuestra paz. En cambio, esa presencia amorosa nos invita a soltar las resistencias y a abrazar cada experiencia con un espíritu de gratitud y comprensión. No se trata de resignarnos pasivamente, sino de entender que, en la aceptación profunda, encontramos la mayor libertad. Cuando dejamos de luchar contra lo que es y aceptamos lo que vino, empezamos a descubrir un espacio de paz que no se basa en las circunstancias externas, sino en la aceptación de lo que somos en ese momento. Esa aceptación, además, nos prepara para actuar con mayor claridad y sabiduría, porque ya no estamos esclavizados por la ilusión de que todo debe ser perfecto o justo a nuestros ojos. En ese estado de apertura podemos ver con mayor nitidez las lecciones que la vida nos entrega y aprovechar cada oportunidad para crecer. Por último, otra faceta esencial de esa presencia que nunca se soltó es su capacidad para enseñarnos el valor de la gratitud en medio del caos. La gratitud, que muchas veces se relaciona con las circunstancias favorables, en realidad se profundiza cuando aprendemos a reconocer las bendiciones incluso en medio del sufrimiento. Es en esa mirada agradecida donde encontramos la fuerza para seguir luchando, porque nos damos cuenta de que no todo en nuestra vida está perdido o destruido. Siempre hay un motivo para agradecer, un pequeño acto de amor, un instante de paz, una lección que nos fortalece. Esa actitud de gratitud activa nos permite transformar el enfoque de lo que nos falta en una celebración de lo que aún podemos ofrecer y recibir. La gratitud, en ese sentido, actúa como un puente que une nuestro corazón con esa presencia amorosa, creando un flujo constante de energía positiva que nutre nuestro espíritu y nos prepara para los nuevos desafíos. Cuando cultivamos esa actitud, dejamos de ser víctimas de las circunstancias para convertir cada experiencia en una oportunidad de aprendizaje y agradecimiento, confiando en que esa mano que nunca soltó nos sostiene y nos guía hacia un horizonte de esperanza y renovación. Una faceta menos explorada de esa presencia que nunca se soltó es su capacidad para revelar dimensiones ocultas de nuestra creatividad y potencial. En momentos de crisis, la mente tiende a cerrarse, a buscar soluciones en patrones conocidos que muchas veces limitan la innovación. Sin embargo, esa fuerza sutil nos invita a abrir espacios internos donde las ideas fluyen desde un lugar de mayor pureza y espontaneidad. Cuando logramos conectar con esa energía, descubrimos que la inspiración surge incluso en las circunstancias más adversas, como una flor que brota en medio del concreto. La clave está en abandonar la actitud de resistencia y aceptar que, en la aceptación, se libera una energía creadora que puede transformar las limitaciones en oportunidades de crecimiento. Esa creatividad no solo se manifiesta en proyectos o trabajos, también se expresa en nuevas formas de relacionarnos, de resolver conflictos o de afrontar los obstáculos con una mirada diferente, más flexible y enriquecedora. Desde otra perspectiva, esa fuerza trabaja en fortalecer nuestra intuición, esa voz interna que muchas veces ignoramos en medio del ruido del día a día.
La intuición, en su esencia, es una forma de sabiduría que no depende de la lógica racional, sino de una percepción profunda que conecta con nuestro ser más auténtico. Cuando confiamos en esa presencia, aprendemos a distinguir entre la voz del miedo y la voz del corazón, entre las dudas pasajeras y las señales que realmente nos guían hacia nuestro propósito. Esa confianza en la intuición nos permite actuar con mayor claridad, incluso en situaciones donde la evidencia externa no es concluyente. Es como tener un faro interno que ilumina caminos que antes parecían oscuros, mostrándonos que muchas decisiones importantes no requieren de una explicación exhaustiva, sino de un acto de fe en la propia percepción. La práctica de escuchar y seguir esa guía se vuelve un acto de amor propio, una forma de honrar la sabiduría que se revela en lo más profundo de nuestro ser. Otra dimensión que se despliega en esa relación con esa presencia es su influencia en nuestra capacidad de resiliencia emocional. Cuando el peso de las dificultades parece abrumador, esa mano que nunca se soltó actúa como un ancla que estabiliza nuestras emociones y nos ayuda a mantenernos firmes. Pero más allá de eso, su labor consiste en enseñarnos a transformar el sufrimiento en una fuente de fortaleza. La resiliencia en esta visión no es simplemente aguantar el dolor, sino aprender a convertirlo en combustible para avanzar. Es como si cada herida, en lugar de ser un signo de debilidad, se transformara en una cicatriz de sabiduría que nos recuerda que somos capaces de superar cualquier tempestad. Esa presencia nos invita a ver en cada caída la oportunidad de fortalecernos, de aprender a levantarnos con mayor determinación y a aceptar que el proceso de sanación requiere de tiempo y paciencia, sin que eso signifique perder la fe en el camino. La resiliencia genuina nace del reconocimiento de que los golpes de la vida no nos definen, sino que nos ofrecen la oportunidad de demostrar de qué estamos hechos. Otra capa de esa fuerza invisible radica en su poder para despertar en nosotros un sentido más profundo de gratitud hacia la vida misma, más allá de las circunstancias favorables o desfavorables. Cuando logramos sintonizar con esa presencia, comprendemos que la gratitud no es solo una actitud pasajera, sino un estado de conciencia capaz de transformar la perspectiva con la que enfrentamos cada día. La gratitud real se manifiesta en la capacidad de reconocer la belleza en lo simple, en los detalles que antes pasaban desapercibidos por estar demasiado enfocados en lo que nos falta. Es como aprender a apreciar el aroma de un café en la mañana o el canto de un pájaro en medio de una tormenta. Esas pequeñas cosas cobran un significado mucho más profundo cuando se reconocen como regalos del universo. La gratitud, en ese contexto, se vuelve un acto de rebeldía contra la desesperanza y un puente hacia la abundancia verdadera, aquella que no depende de las circunstancias externas, sino de la radical aceptación de lo que es. Esa actitud nos abre a una perspectiva en la que todo, incluso el dolor, se transforma en una oportunidad para agradecer, porque en cada experiencia hay una lección oculta que enriquece nuestro espíritu y nos acerca más a esa presencia amorosa que nos acompaña siempre. Finalmente, una dimensión crucial es la manera en que esa fuerza nos impulsa a cultivar un amor incondicional, primero hacia nosotros mismos y luego hacia los demás. En medio de las heridas y las pérdidas, esa presencia actúa como un espejo que nos invita a perdonar, a aceptar nuestras imperfecciones y a ver en nuestras limitaciones una oportunidad para aprender. La verdadera fuerza de ese amor incondicional radica en su capacidad para liberarnos de la necesidad de perfección y de la autocrítica constante, abriendo espacio para la compasión y la ternura. Cuando aprendemos a amarnos sin condiciones, esa mano que nunca se soltó nos recuerda que somos seres en proceso, en constante evolución, y que cada paso, por pequeño que sea,
es una expresión de esa entrega amorosa. La práctica de amarnos tal cual somos, con nuestras heridas, miedos y dudas, fortalece la confianza en esa presencia que trabaja en nuestro interior, enseñándonos que, en la aceptación radical, encontramos la verdadera libertad y la paz profunda que solo esa fuerza puede otorgar. Otra dimensión que emerge cuando profundizamos en esa presencia constante es su influencia en nuestra capacidad de discernir qué verdaderamente merece nuestra atención y energía. En un mundo saturado de estímulos y demandas, es fácil perderse en una maraña de obligaciones que parecen urgentes, pero en realidad no contribuyen a nuestro crecimiento auténtico. La mano que nunca se soltó nos desafía a aprender a identificar qué acciones, pensamientos o relaciones nutren nuestro ser en el nivel más profundo. Nos invita a practicar la atención plena, no solo como una técnica, sino como un acto de respeto y amor hacia nuestra esencia. Al hacerlo, descubrimos que muchas de las preocupaciones que nos consumen, por lo general, son producto de nuestras propias distracciones mentales, más que de una verdadera necesidad. Esa presencia nos ayuda a filtrar el ruido externo y a escuchar la voz sutil de nuestra intuición, que siempre nos señala lo que realmente importa en medio de la confusión y el caos. Desde esa perspectiva, podemos entender cómo esa fuerza trabaja en la reprogramación de nuestras prioridades. En ocasiones, las metas que perseguimos están impregnadas de expectativas ajenas o de un sentido de obligación que nos aleja de nuestro propósito genuino. La presencia amorosa nos invita a cuestionar esas metas, a evaluar si realmente resuenan con nuestro corazón o si por el contrario son imposiciones que nos alejan de nuestra autenticidad. Es un proceso de autodescubrimiento que requiere valentía, pues implica soltar la necesidad de aprobación externa y arriesgarnos a seguir un camino que quizás otros no entienden o no apoyan. Sin embargo, esa confianza en la guía interna nos lleva a experimentar una libertad profunda, una que no depende de circunstancias externas ni de validaciones externas. Nos enseña que cuando alineamos nuestras acciones con nuestra verdad interior, cada paso se vuelve un acto de coherencia y de amor hacia nosotros mismos. Además, esa presencia trabaja en la apertura a nuevas formas de relacionarnos con el entorno. Cuando empezamos a escuchar esa voz interior, también aprendemos a cultivar relaciones más auténticas, basadas en la transparencia y en el respeto mutuo. La superficialidad y las apariencias dejan de ser nuestras prioridades y en su lugar emerge un deseo genuino de conexión verdadera. Nos volvemos más sensibles a las necesidades del otro sin perder nuestra individualidad y reconocemos que el amor más profundo se expresa en gestos sencillos pero sinceros. La mano que nunca se soltó nos recuerda que la clave de esas relaciones está en la honestidad con uno mismo, en la disposición a mostrar vulnerabilidad sin miedo y en aceptar que cada encuentro es una oportunidad de crecer y aprender. Es en esa apertura que se fortalece la confianza en que la vida nos trae las personas y las experiencias que necesitamos para nuestro proceso de evolución. Otro aspecto importante es el trabajo que esa fuerza realiza en la sanación de heridas ancestrales o transgeneracionales. Muchas de nuestras dificultades actuales tienen raíces en patrones que heredamos sin cuestionar. La presencia que nunca se soltó actúa como un puente que conecta nuestro presente con esa historia, permitiéndonos reconocer aquellas heridas que en su momento no pudimos comprender ni aceptar. Al hacerlo, podemos empezar a liberar esas cargas, no solo en nuestro interior, sino también en la memoria colectiva de nuestra familia y comunidad. La sanación se vuelve un acto de amor y de gratitud hacia esas generaciones que nos antecedieron, porque al liberarnos de sus cargas, también contribuimos a un ciclo de paz y armonía que trasciende el tiempo.
Esa fuerza nos enseña que, en lugar de repetir patrones dañinos, podemos elegir conscientemente nuevas maneras de vivir, de amar y de relacionarnos, desde una visión de liberación y de renovación profunda. Finalmente, en esa línea, es vital comprender que esa presencia nos invita a una introspección constante, no como un acto de autoevaluación rígida, sino como un ejercicio de humildad y apertura. Nos desafía a revisar nuestras creencias, a detectar las ideas que limitan nuestro crecimiento y a reemplazarlas por una visión más compasiva y expansiva. La verdadera transformación sucede cuando logramos mirar hacia adentro sin juicio, aceptando tanto nuestras sombras como nuestra luz y permitiendo que esa fuerza nos acompañe en cada descubrimiento. La autoconciencia se convierte en un puente hacia la libertad, porque solo desde ese conocimiento profundo podemos tomar decisiones que honren nuestra esencia y que contribuyan a una existencia más plena y auténtica. Esa mano que nunca se soltó trabaja en la construcción de un espacio sagrado en nuestro interior, donde la presencia de Dios, o esa fuerza suprema, se manifiesta en cada pensamiento, en cada gesto de amor y en cada acto de fe que asumimos para seguir avanzando en nuestro camino de luz. Al contemplar los hilos que hemos ido tejiendo a lo largo de esta reflexión, resulta evidente que la verdadera fuerza reside en la capacidad de integrar las múltiples dimensiones del ser en una sola danza armónica. La experiencia del abandono, las heridas abiertas, la percepción del tiempo y la apertura a nuevas formas de relacionarse no son aspectos aislados, sino manifestaciones de una misma realidad profunda. La oportunidad constante de encontrarnos con esa presencia que, silenciosa pero implacable, trabaja en nuestro interior, guiándonos hacia una comprensión más auténtica de nosotros mismos y del universo. En ese proceso, cada fragmento de dolor y cada destello de esperanza se convierten en piezas complementarias de un mosaico que, en su totalidad, revela un paisaje interior que solo puede ser apreciado desde el reconocimiento de la totalidad, no de las partes separadas. En ese sentido, la conciencia de que todo en nuestro caminar está entrelazado nos invita a abandonar la visión fragmentada que muchas veces nos limita, para adoptar una perspectiva que ve en cada experiencia una oportunidad de crecimiento integral. La fuerza que no se cansa de sostenernos nos desafía a abandonar las máscaras del control y la perfección y a sumergirnos en la profundidad de nuestra vulnerabilidad como fuente de poder. Es en esa apertura que se revela esa danza sagrada donde la resiliencia, la gratitud, la intuición y el amor incondicional se entretejen, formando un tapiz que refleja la complejidad y la belleza del proceso humano. Cada uno de estos aspectos, en su interacción, nos prepara para afrontar con mayor claridad la gran pregunta: ¿qué implica realmente confiar en esa presencia que nunca se apartó? A medida que avanzamos en la aceptación de esa realidad, comenzamos a percibir que la vida misma se convierte en un acto de entrega consciente, donde la percepción de separación se disuelve en la experiencia de unidad. La metáfora de navegar en un río caudaloso cobra sentido, pues aprender a fluir con la corriente en lugar de luchar contra ella nos permite experimentar la fuerza de esa presencia en cada movimiento. La confianza en esa guía interna no implica la ausencia de desafíos, sino la certeza de que, en medio de las turbulencias, hay una fuerza que nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante con un propósito más elevado. La imagen de un navegante que, en medio de la tormenta, confía en la brújula interna ilustra esa actitud de fe activa que transforma la incertidumbre en oportunidad de descubrimiento y crecimiento. En esta línea, la visión que emerge es la de un camino que no está definido por la ausencia de dificultades, sino por la presencia constante de esa mano que, en silencio,
trabaja en la restauración y la sanación del alma. La invitación es a dejar de percibir los obstáculos como barreras insuperables o castigos divinos y comenzar a entenderlos como partes integrales del proceso de evolución. La verdadera maestría consiste en aprender a leer en esas experiencias las señales que nos orientan hacia un mayor nivel de conciencia, hacia una mayor compasión y hacia una confianza más profunda en el orden divino que subyace en todas las cosas. Es en esa perspectiva que el sufrimiento deja de ser un enemigo para convertirse en un aliado, en un maestro que nos impulsa a descubrir la fuerza que siempre ha estado disponible, pero que solo puede reconocerse en la medida en que nos rendimos a la sabiduría de esa presencia amorosa. Al mirar hacia adelante desde este estado de integración, se abre un horizonte que no es un destino fijo, sino un proceso dinámico de aprendizaje y entrega. La imagen de un árbol cuyas raíces se hunden profundamente en la tierra y cuyas ramas se extienden hacia el cielo refleja esa dualidad, la humildad de reconocer nuestras raíces y la valentía de extendernos hacia lo desconocido. La confianza en esa presencia que nunca se apartó es el viento que impulsa esas ramas, permitiéndonos crecer en dirección a la luz, aún en medio de las sombras. Desde esa percepción, cada paso se convierte en una afirmación de la vida, una expresión de fe en lo invisible y en la belleza que surge cuando dejamos de resistirnos a la corriente y aprendemos a confiar en la corriente misma. Así, esa fuerza interna se convierte en un faro que ilumina nuestro camino, invitándonos a seguir navegando con esperanza, con coraje y con la certeza de que en ese proceso estamos siendo guiados hacia un destino que solo se revela en la confianza plena en esa presencia que silenciosa pero constante siempre ha estado allí. Al cerrar este ciclo de reflexión, es fundamental reconocer que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de heridas o en la perfección, sino en la capacidad de confiar en esa presencia que, en silencio, siempre ha estado allí, sosteniendo y guiando cada paso de nuestro camino. La vida, con su complejidad y sus desafíos, nos invita a abandonar la ilusión de control absoluto y a aceptar que en la entrega y la confianza genuina encontramos la mayor libertad. Esa mano invisible no busca imponerse, sino acompañar con paciencia y amor, recordándonos que en medio del caos siempre hay un orden superior, una inteligencia que teje cada experiencia con un propósito más profundo que solo el corazón puede comprender. El acto de rendirse a esa presencia no significa pasividad, sino una profunda apertura a la vida en su totalidad. Es aceptar que no todo en nuestras manos, que la vida misma sabe cómo guiarnos hacia aquello que realmente necesitamos, incluso cuando la duda y el miedo parecen querer apoderarse de nosotros. En esa entrega, descubrimos que la verdadera fuerza proviene de la confianza en que, aunque no veamos el camino completo, esa guía amorosa nunca nos abandona. La práctica cotidiana de aferrarnos a esa fe en medio de las tormentas y las incertidumbres nos revela una verdad inmutable, que somos parte de un plan que trasciende nuestro entendimiento y que en esa entrega confiada reside una paz que ninguna circunstancia puede arrebatarnos. Al adoptar esa perspectiva, la vida se transforma en un proceso de constante renacimiento. Cada caída, cada pérdida, se convierte en un acto de confianza en la capacidad interna de levantarse, en la certeza de que en cada herida hay una lección y en cada dificultad una oportunidad de crecer. La verdadera práctica comienza ahora, en cada momento presente, en la disposición de soltar lo que nos limita y abrirnos a esa fuerza mayor que, desde la humildad y la sencillez, nos invita a confiar sin condiciones. Solo así, en ese acto de rendición activa, podremos descubrir que nunca hemos estado solos, sino que esa presencia amorosa ha sido nuestro refugio,
nuestra guía y nuestra fuerza más profunda. Es en esa entrega consciente donde se revela que la vida no es un camino de perfección, sino de autenticidad. La verdadera victoria radica en aceptar nuestra vulnerabilidad, en reconocer que en ella reside la mayor fortaleza y en aprender a confiar en esa mano que, aunque silenciosa, sostiene nuestras heridas y nuestras esperanzas. La invitación final es a cultivar esa confianza día a día, a recordar que la transformación no requiere de grandes gestos, sino de la simple decisión de abrir el corazón y confiar en lo que no se ve, en esa presencia que siempre ha estado allí, esperando que nos rendamos y aprendamos a caminar con fe, con amor y con gratitud. La vida misma nos muestra que lo más valioso no está en lo que logramos con nuestras propias fuerzas, sino en la certeza de que somos sostenidos por una fuerza infinita que, en su silencio, nos invita a recordar quiénes somos en realidad, seres divinos en proceso de despertar.